La llovizna caía lenta y persistente sobre Bogotá, cubriendo la ciudad con un velo gris y pesado. Parecía que la metrópoli se sumergía en un silencio melancólico bajo el aliento frío de la sabana. Yo, Sebastián, estaba de pie junto al amplio ventanal de mi apartamento en un cuarto piso, en un edificio clásico del barrio Teusaquillo. Observaba cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, dibujando sombras fantasmales a la luz amarillenta de los faroles. Afuera, la ciudad seguía su propio ritmo. Los carros zumbaban sordamente abriéndose paso entre los charcos. Los buses del Transmilenio pasaban con un siseo metálico sobre el asfalto mojado. Los pocos transeúntes envueltos en bufandas y con las capuchas caladas sobre los ojos, se apresuraban a través del frío, soñando con llegar pronto a un lugar cálido. Dentro del apartamento reinaba una atmósfera acogedora y tranquila. El calor artificial de un pequeño calentador llenaba la habitación con una tibieza agradable. El suelo de madera pulida reflejaba la luz cálida de una lámpara de araña de estilo colonial, una reliquia familiar heredada de los padres de mi esposa, Catalina. Sus pesados adornos de cristal brillaban suavemente. Era la voz de otra época, de un tiempo en que tales objetos eran un símbolo de estatus y el orgullo de sus dueños. Catalina, como de costumbre, se había quedado hasta tarde en el trabajo. Su firma de abogados absorbía casi todo su tiempo, dejándome a solas con el silencio del apartamento, un silencio que solo rompían el murmullo del viento andino y el lejano zumbido de la ciudad. Yo, un ingeniero civil de 35 años, me había acostumbrado hacía mucho a esta rutina predecible. Mis días transcurrían en obras de construcción, entre planos, discusiones con contratistas y el olor familiar a cemento fresco y acero. Mi mundo era tangible y práctico. Cálculos, plazos, estructuras que debían permanecer en pie durante décadas. Al llegar la noche, el cansancio se asentaba inevitablemente como un peso sobre mis hombros. Era un hombre de orden, acostumbrado a confiar en las líneas rectas y los cimientos sólidos. Pero en las últimas semanas, una extraña sensación me inquietaba cada vez más. No era solo el agotamiento de las interminables revisiones y aprobaciones. En algún lugar profundo de mi interior, crecía una silenciosa desazón. La sensación de que la vida se me estaba escapando, que detrás del ritmo habitual y ordenado se escondía algo más grande, algo a lo que todavía no podía ponerle nombre. Cada vez más a menudo me encontraba mirando las calles mojadas con una ligera y inexplicable nostalgia, como si esperara que algo inesperado ocurriera, algo que irrumpiera en mi vida como una ráfaga repentina del páramo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre agudo de la puerta. El sonido cortó el silencio del apartamento con una audacia casi insolente. Dejé sobre el alféizar de la ventana la taza con el tinto ya frío y me dirigí hacia la puerta, ajustándome el cuello de la camisa, que todavía olía a la jornada de trabajo, a polvo de construcción y al aire frío de la calle. Al abrir la puerta, me quedé helado sin poder reaccionar. En el umbral estaba mi suegra, Isadora Montero. En sus labios jugaba una sonrisa ligera, casi enigmática, una sonrisa en la que se sentía algo más que simple cortesía. Había en ella una confianza y un desafío apenas perceptible. En sus manos sostenía un pequeño bolso del que asomaba el borde de una tela oscura. Sus ojos profundos y atentos parecían verme por dentro. Isadora, que ahora tenía 55 años, había sido una leyenda. En su juventud, había brillado en las pistas de baile de Cali, Medellín y Buenos Aires. Su nombre adornaba los afiches de los campeonatos de salsa y tango, y los auditorios estallaban en aplausos cuando se deslizaba por el parqué con vestidos vaporosos, mientras sus parejas parecían meros fondos para su gracia. Su figura seguía siendo esbelta y flexible, resultado de largos años de disciplina. Y en sus ojos todavía ardía el fuego silencioso de aquellas victorias lejanas. Isadora era una mujer que sabía cómo atraer la atención. La gente la seguía involuntariamente sin siquiera darse cuenta de cómo sucedía. Cada una de sus visitas me provocaba una extraña mezcla de sentimientos, una admiración por su carisma y una ligera incomodidad, como si volviera a ser un niño bajo la atenta mirada de un adulto. Hoy su presencia se sentía especialmente intensa. El aire del recibidor pareció volverse más denso, como si estuviera impregnado de su energía. Sebastián, dijo ella. Su voz era suave, pero en ella se sentía una autoridad tranquila que no admitía objeciones. Catalina se va a demorar hoy en la oficina, y necesito un compañero para un ensayo. Sonrió levemente.
No te negarás a ayudarme, ¿verdad? Me quedé perplejo. ¿Bailar? Yo. Nunca había sido un bailarín. Mis habilidades se limitaban a movimientos torpes en fiestas de colegio y en alguna que otra boda, donde solía quedarme pegado a la pared en lugar de salir a la pista. Mi mundo estaba muy lejos de la pasión y la libertad que Isadora parecía encarnar. Y sin embargo había algo en su mirada que hacía imposible negarse. No era una orden, sino más bien una confianza serena que me envolvía como la estela suave de su perfume. Sin entender muy bien por qué, asentí con la cabeza. Isadora entró en la sala. Sus pasos eran ligeros, casi danzantes. Y sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido, aunque todavía no había hecho ni un solo movimiento. La sala era espaciosa, con techos altos y grandes ventanas que daban a un patio interior cubierto de vegetación mojada por la lluvia. El viejo suelo de madera crujía suavemente bajo sus pies. En una esquina había un sofá de terciopelo desgastado. A su lado se alzaba una biblioteca llena de clásicos, García Márquez, Álvaro Mutis, y tomos amarillentos de poesía de José Asunción Silva. En la pared colgaba un óleo que representaba un paisaje cafetero, y sobre el sofá, un viejo espejo con un marco pesado reflejaba la luz cálida de la lámpara. Sobre el alféizar de la ventana había dos estatuillas de cerámica de Ráquira, una campesina y un músico. Otro recordatorio del pasado. En el aire flotaba el perfume de Isadora. Una nota intensa de orquídea y sándalo con un toque apenas perceptible de almizcle. En ese olor se sentía el presagio de algo que estaba por suceder. Se detuvo en el centro de la habitación. Su silueta se recortaba contra la luz suave de la lámpara, como una escena de una vieja película en blanco y negro. Hay que prepararse, dijo tranquilamente con una ligera burla en la voz. Su mirada se deslizó por mi camisa. ¿Acaso se puede bailar así? Señaló mi cuello. Desabróchate el botón de arriba, así podrás respirar mejor. Me sonrojé ligeramente. Me las arreglé torpemente con el botón y de repente me sentí extrañamente vulnerable. Mi camisa arrugada todavía olía a la obra, y junto a su elegancia, me sentía casi fuera de lugar. Isadora se acercó a un viejo tocadiscos que estaba sobre una mesita baja, junto a una pila de vinilos que iban desde Lucho Bermúdez hasta viejas grabaciones de Carlos Gardel. Eligió uno de ellos. Un instante después, los primeros acordes de un tango cortaron el silencio. La música era tensa y apasionada. Las notas agudas del bandoneón se entrelazaban con un ritmo pulsante, como si hicieran vibrar el aire. Sentí como mi pulso se aceleraba. Y de repente Isadora apareció de nuevo en la sala, y me quedé paralizado. Llevaba un vestido de un profundo color vino tinto que se ceñía a su figura como una segunda piel. Resaltaba su cintura delgada y las líneas suaves de sus caderas. Un tajo alto abría una larga y esbelta pierna, en la que todavía se sentía la gracia de sus años de baile. La tela fluía suavemente capturando la luz de la lámpara. Y parecía que no solo caminaba, sino que ya estaba bailando. Su cabello castaño, en el que ahora se plateaban finos mechones, estaba recogido en un moño suelto. Unos pocos rizos enmarcaban suavemente su rostro. Me miró y por un instante mi corazón se saltó un latido. Su sonrisa era brillante, pero en ella se leía una ligera y comprensiva burla, como si ya supiera que no podría apartar la mirada. Sebastián, dijo en voz baja, necesito un compañero para este baile. En su voz sonaba calidez, pero detrás se sentía una fuerza innegable. Espero que no te niegues. Asentí lentamente con la cabeza. Yo no era un bailarín. Mi vida nunca había requerido ni ritmo ni gracia. Pero a su lado me sentía como atrapado en una red invisible. La música se hizo más fuerte. Isadora dio un paso más cerca. Sus pies descalzos se deslizaban suavemente por el parqué. ¿Alguna vez has bailado tango?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Su cabello se deslizó suavemente sobre un hombro. Nunca, respondí con voz ronca. Ella se rió en voz baja. El tango no tolera la indecisión, Sebastián. Exige entrega total. Tomó mi mano suavemente y la colocó sobre su cintura. Mis dedos temblaron de forma apenas perceptible. Isadora dio un paso adelante arrastrándome con ella. Y la música nos envolvió. Mis movimientos eran torpes, inseguros,
pero en esa torpeza había algo sorprendentemente sincero, algo real. No sabía cómo ocultar mis sentimientos en el baile, e Isadora lo sintió al instante. Para ella, yo era como un libro abierto. Cada vacilación, cada paso inseguro, se leían tan claramente como las líneas en una página. Su pierna se deslizó suavemente a lo largo de la mía. El tajo de su vestido se abrió ligeramente, revelando una franja de piel clara. Noté cómo mi mirada bajó involuntariamente antes de que intentara apartarla apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. «No estás mirando al lugar correcto», dijo suavemente y en su voz sonó una ligera burla. Con la punta de su dedo, levantó mi barbilla. En el tango lo principal es la mirada. Nuestros ojos se encontraron. En mi mirada, ella vio el reflejo de la luz cálida de la lámpara, dorada y tranquila. Pero bajo esa superficie, ya brillaba algo más oscuro, algo que apenas comenzaba a despertar dentro de mí. La música llenaba la habitación, impregnando el aire de tal manera que su ritmo parecía empezar a latir en nuestra sangre. Isadora me guiaba con seguridad y calma. Sentía la tensión en mi cuerpo, percibía cómo me contenía. Cuando se acercaba, mi respiración se volvía irregular, y la mano que descansaba en su cintura se apretaba un poco más, delatando mi lucha interna. «Estás demasiado rígido», susurró en voz baja. Sus labios casi rozaron mi oreja, y su aliento cálido tocó apenas mi piel. «El tango no es un trabajo», añadió. «Es pasión». «Estoy tratando», respondí en voz baja, y en mi voz sonaba desconcierto. Su sonrisa era apenas perceptible, pero en ella se sentía una clara comprensión de su propio poder. Por un momento se apartó, rompiendo nuestra tensa mirada, pero un segundo después volvió a acercarse, rodeando mi nuca con su mano y atrayéndome más cerca. «Entonces, esfuérzate más», dijo. Su voz sonaba baja y suave, como la cuerda de una guitarra vibrando en el silencio de la noche. La música ascendió a su clímax. Cediendo a su oleada, Isadora me hizo girar bruscamente. El bajo de su vestido se levantó, revelando la línea esbelta de su pierna. Por un momento perdí el equilibrio, pero ella me sostuvo con facilidad, atrayéndome tan cerca que casi no quedaba espacio entre nosotros. Mis manos instintivamente la sujetaron con más fuerza de lo que el baile requería. A través de la tela, sentí el calor de sus palmas y el ritmo rápido de su corazón, que coincidía con la música. La sala pareció disolverse en la penumbra. Solo quedábamos nosotros dos, unidos por la música y una tensión eléctrica invisible que se sentía en el aire entre nosotros. Isadora entendía que yo aún no era del todo consciente de a dónde podría llevar este baile, pero eso solo intensificaba su anticipación. Observaba cómo él se rendía gradualmente a su ritmo, cómo su contención se derretía lentamente bajo su mirada. La música comenzó a ralentizarse, las notas se alargaron, volviéndose densas y casi anhelantes, y ella aprovechó ese momento para acercarnos aún más. Sus palmas se deslizaron por mi espalda, sintiendo los músculos tensos bajo la fina camisa. Con un ligero movimiento me enderezó guiándome hacia su paso, obligándome a entregarme por completo al movimiento del baile. «Doña Isadora», comencé a decir con incertidumbre, pero ella no me permitió terminar. Se acercó aún más, tanto que nuestros alientos se mezclaron. «Silencio», susurró junto a mi oído, «solo muévete con el ritmo». Volvió a girar bruscamente. El vestido se arremolinó con el movimiento. El tajo reveló por un instante más piel, y noté su rápida mirada deslizarse por la línea de su cadera antes de que apartara los ojos apresuradamente. De sus labios escapó una risa silenciosa, ligera, burlona, con un matiz de desafío oculto. «No te avergüences, Sebastián. El tango no es un vals remilgado». Tosí como si intentara encontrar las palabras, pero se quedaron atascadas en mi garganta. Ella me guió en el siguiente movimiento, brusco y audaz. Y esta vez la seguí sin dudar, sujetándola casi por instinto, como si mi cuerpo ya estuviera empezando a entender el lenguaje del baile, aunque mi mente aún no lo alcanzara. La música inundó la sala, llenando cada rincón con un ritmo profundo y pulsante. El espacio entre nosotros se espesaba con una tensión tan palpable que Isadora casi podía sentir como el viejo parqué bajo nuestros pies temblaba al compás de la música. Sus manos se deslizaban lentamente por mi espalda, bajando hasta el borde de mi camisa, donde la tela apenas tocaba la piel. No me contenía, permitiéndome moverme libremente, pero siempre dentro de la guía silenciosa de su mano.
Un poco más, dijo con una sonrisa en la que se mezclaban calidez y una ligera burla. Y te convertirás en una verdadera amenaza en la pista de baile. Mi mirada se volvió pesada y distante. En ella Isadora leía una mezcla de vergüenza, curiosidad y ese profundo miedo instintivo que aparece cuando uno se encuentra al borde de algo desconocido. Yo intentaba concentrarme en los pasos. Mis cejas se fruncieron y mis ojos bajaron al suelo. Como si allí pudiera encontrar respuestas, pero Isadora no me permitía esconderme. Sus dedos se deslizaban por mi espalda como si tocaran las teclas de un piano, guiando cada movimiento con una precisión silenciosa. A pesar de la resistencia de mi mente, ella sentía cómo mi cuerpo respondía. El baile es casi como el amor, susurró, inclinándose tan cerca que el calor de su aliento rozó mi cuello. No tengas miedo, solo déjate llevar. Mi pulso se aceleró. Era evidente por mi respiración entrecortada y el ligero temblor de mis manos. Cuando me guió en otro giro, la música volvió a ganar fuerza, y ella me hizo girar, atrayéndome hacia sí con el movimiento. Por un instante su pecho rozó ligeramente el mío, y sentí el calor de su cuerpo a través de la fina tela del vestido. Mis manos, al principio tímidas, ahora sujetaban firmemente su cintura, más fuerte de lo que el baile exigía. Isadora comprendía lo que estaba sucediendo. Yo ya no solo la seguía. Luchaba conmigo mismo, con ella, con la atracción de la música que parecía dispuesta a arrastrarnos a su cautiverio. Doña Isadora, intenté decir de nuevo, pero mi voz tembló, y ella se acercó más, interrumpiendo las palabras antes de que pudieran formarse. Olvida las palabras, susurró, solo escucha el ritmo. Sus labios estaban tan cerca que seguramente sentía el calor de su aliento. Déjalo que te guíe, Sebastián. Entrégate por completo. Sus manos se deslizaron con seguridad por mi espalda, sintiendo el calor de mi cuerpo a través de la camisa. Esa seguridad era el resultado de muchos años de práctica, cuando el cuerpo aprende a moverse sin vacilar, convirtiéndose en un instrumento para la música. Me guiaba con suavidad pero con insistencia, y sentía cómo me rendía al ritmo. Al principio lentamente pero de manera segura. El vestido ceñía su figura, siguiendo cada movimiento, y ella sabía que yo lo notaba. Cada giro abría de nuevo el tajo de la tela, revelando una pierna esbelta que se elevaba en un movimiento rápido. Vi cómo tragué con dificultad, sentí cómo se me secaba la boca, y eso solo fortaleció su silenciosa confianza. El ritmo del tango se intensificó, y ella acortó de nuevo la distancia, apretándose tan cerca que cada movimiento se sentía como una caricia. La música, caliente y pulsante como la sangre en las venas, la empujaba más cerca, haciendo que su aliento tocara mi cuello. El baile es casi como el amor, repitió. Su voz era baja y resonante, vibrando como las cuerdas de una guitarra bajo los dedos de un músico. Cada palabra caía entre nosotros como una chispa sobre hierba seca. Sentía mi pulso acelerado, la tensión que agarrotaba mis hombros bajo sus manos. Yo intentaba con todas mis fuerzas concentrarme en los pasos, pero cuando sus manos bajaron más por mi espalda, casi no me quedaban oportunidades para escapar del momento. Doña Isadora, intenté de nuevo, pero ella me interrumpió, acercándose tanto que nuestros alientos se fusionaron. ¿Acaso no te gusta?, preguntó en voz baja. Su voz era suave, pero afilada como un cuchillo. La respuesta fue solo un abrazo más apretado de mi parte, un reconocimiento silencioso de que el baile en sí había pasado a un segundo plano. La música se ralentizó, los acordes se alargaron, volviéndose pesados, casi anhelantes. Isadora no se apartó. Aceptó el calor de mis manos a través de la tela de su vestido. Levantando la cabeza, susurró, apenas rozando mis labios con los suyos. Esto todavía no es el final. La música se detuvo de repente, pero el silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de nuestras respiraciones y de la tensión invisible en el aire. Yo permanecí inmóvil, sin encontrar palabras. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Mis ojos estaban clavados en los suyos. Isadora tampoco se movió. Sus manos todavía descansaban sobre mis hombros. Su mirada era firme, pero en ella brillaba una chispa juguetona. Veía la tormenta de emociones en mis ojos, confusión, deseo y miedo ante algo prohibido. Afuera, la llovizna seguía cayendo con más intensidad, cubriendo la ciudad con su manto gris. Adentro el aire vibraba por nuestra proximidad.
Finalmente ella dio un paso atrás, dándole un respiro al momento, pero sus ojos todavía no me soltaban. No estás nada mal, Sebas, dijo con ligereza. En su voz se oía un matiz de desafío. Pero la próxima vez, Sebastián, esperaré más de ti. Se dio la vuelta, su vestido giró como un telón antes del acto final, y se dirigió hacia el tocadiscos, dejándome de pie en el centro de la sala, donde mi corazón todavía latía al ritmo del tango. Por la ventana, la lluvia seguía cayendo y Bogotá vivía su vida, sin darse cuenta del silencioso espectáculo que se había representado bajo la cálida luz del apartamento. Isadora sabía que había sembrado una semilla, pequeña pero fuerte, que crecería en el silencio entre sus encuentros. Y yo, todavía de pie en el mismo lugar, sentía su presencia en el aire, como una melodía que se negaba a apagarse, como un ritmo que prometía arrastrarme de vuelta a su mundo.